La pregunta es un poco complicada y quiero empezar por decir qué es lo que vale la pena. Yo pienso que desde luego buscar la enfermedad celíaca vale la pena porque es una enfermedad que sabemos se encuentra la mayoría de los enfermos no diagnosticados y tenemos un tratamiento altamente efectivo que es la dieta libre de gluten. Tengo dos objetivos para esta presentación. La primera es utilizar el modelo epidemiológico del iceberg celíaco como un modelo a prueba de incrédulos. Y es algo que aprendimos en Rochester, que en un inicio pensábamos que la enfermedad celíaca era totalmente inexistente y ahora sabemos que simplemente no la diagnosticábamos bien. Y finalmente les voy a mostrar algunas estrategias para encontrar la enfermedad celíaca en México. ¿Dónde buscarla? Primero quiero decirles que la forma de presentación clínica ha cambiado en la actualidad. Las formas clásicas, esto es un niño con desnutrición, problemas de crecimiento, es cada vez menos frecuente y las formas no clásicas o atípicas las vemos con mayor frecuencia en la actualidad. De manera tal que la enfermedad celíaca puede verse como una enfermedad multisistémica que es considerada el gran simulador moderno y sabemos por estudios poblacionales que puede afectar a aproximadamente el 1% de la población. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas, en muchos estudios más del 80%, se encuentran sin un diagnóstico. Esto es solo para mostrarles un ejemplo de lo que es la forma de presentación actual en los Estados Unidos, o formas no atípicas. Es una mujer de 33 años, con obesidad mórbida, constipación, dolor abdominal, depresión e intolerancia a la lactosa. La paciente tiene serología positiva y una biopsia compatible con la enfermedad. Todos sus síntomas mejoraron hasta después de empezar la dieta sin gluten. El modelo del iceberg celíaco es muy importante para poder entender qué es lo que pasa con la epidemiología de la enfermedad. En este modelo, las formas diagnosticadas constituyen la punta del iceberg y la mayoría de esos casos presentan con una forma clásica, pero en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, cada vez estamos reconociendo más las formas no clásicas o atípicas. Sin embargo, las formas no diagnosticadas que constituyen la parte sumergida del iceberg siguen siendo predominantes. En el condado de Olmsted, en Minnesota, donde se encuentra la Clínica Mayo, nosotros hemos estudiado el iceberg celíaco en los últimos 20 años, utilizando el proyecto epidemiológico de Rochester. Y sabemos que en el iceberg celíaco en 1991 reconocía solo 28 casos de enfermedad celíaca, todos ellos con una forma de presentación clásica. Y este estudio, que fue muy importante en su tiempo, también jugó en contra de la enfermedad celíaca porque la conclusión fue de que la enfermedad celíaca era rara y, como les voy a demostrar, simplemente no estaba diagnosticada. El iceberg celíaco en Olmsted County en 2004 reconoce 82 casos, 46% de estos casos con formas de presentación no clásicas o atípicas. Y esto es debido a una mayor búsqueda de enfermos de manera activa entre poblaciones de alto riesgo como son familiares de primer grado, diabetes tipo 1, anemia y osteoporosis no explicadas. El iceberg celíaco en el 2008 reconoce 210 casos y lo que quiero destacar de esta diapositiva es que solo 30% de estos casos tienen diarrea. La mayoría de los casos entonces tienen una forma de presentación no clásica o atípica. Obviamente la gran pregunta es ¿cuál es el tamaño de la parte sumergida del iceberg en el condado de Olmsted? Para contestar esa pregunta nos propusimos determinar la prevalencia de la enfermedad celíaca no diagnosticada en el condado aplicando un protocolo serológico a gran escala y después investigar si esta enfermedad no diagnosticada y la detectada clínicamente tenían un pronóstico similar. Para esto aplicamos una prueba de transglutaminasa tisular IgA en la población. Si la prueba fue menor o igual a 2, se consideró libre de enfermedad celíaca. En aquellos participantes con una prueba mayor a 2 unidades, se les hizo también una prueba de antiendomicio para confirmar la presencia de la enfermedad. Nosotros sabemos que una prueba de transglutaminasa
tisular mayor a 2 con un endometrio positivo tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad cercana al 100%, y esto lo confirmamos en un estudio poblacional que hicimos en Suecia, en el que se tomaron serologías y biopsias al mismo tiempo. De manera tal que aplicando este protocolo a 35.299 residentes del condado de Olmsted, obtuvimos que la prueba de transglutaminasa tisular mayor a 2 con endometrio positivo se encontró en 327 de los participantes, lo que quiere decir que hay una prevalencia de 0.93% en esta población y el 95% con un intervalo de confianza del 95% de 0.8 a 1. De manera tal que el iceberg celíaco en el 2008 reconoce 210 casos diagnosticados y 1,000 casos no diagnosticados. Lo que quiere decir que por cada caso que diagnosticamos hay al menos 5 casos no diagnosticados. Y quiero destacar que en el condado de Olmsted tenemos somos muy agresivos buscando enfermedad celíaca en poblaciones de alto riesgo, y aún así solo diagnosticamos aproximadamente 20% de los casos. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes o con los participantes a lo largo del tiempo? En esta gráfica lo que les muestro son los meses desde la toma del suero y la incidencia de diagnóstico clínico. Como era de esperarse, después de 5 años, en aquellos que tenían pruebas serológicas negativas, prácticamente no hubo ningún caso con diagnóstico clínico de enfermedad celíaca. Sin embargo, lo que es sorprendente es que en aquellos que tenían evidencia serológica de enfermedad celíaca o serologías positivas, solo pudimos hacer el diagnóstico clínico en el 5% después de 5 años de seguimiento. Esto quiere decir que estamos diagnosticando muy pocos de los casos que tenemos en nuestra población. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo detectarlos? Y una de las cuestiones que quisimos investigar era si los síntomas gastrointestinales nos permitían detectar poblaciones de alto riesgo para detectar a estos enfermos. Y utilizando una muestra representativa de la población de aproximadamente 3,000 participantes, les enviamos un cuestionario validado de síntomas gastrointestinales y aplicamos el mismo protocolo serológico que ya les mencioné. Encontramos 32 casos positivos, que es 1.1%, con enfermedad celíaca no diagnosticada. Desafortunadamente, no encontramos ninguna diferencia en prevalencia de dolor abdominal, constipación, diarrea, vómito, dispepsia, reflujo, distensión, disfagia o pérdida de peso entre aquellos participantes con enfermedad celíaca no diagnosticada y aquellos con serologías negativas, por lo que la presencia de síntomas gastrointestinales no nos permite distinguir las dos poblaciones. Ahora dirán ustedes, no diagnostican a nadie, pero no es verdad. Aquí les muestro cuál es la incidencia de la enfermedad celíaca en el condado de Olmsted. En los últimos 10 años diagnosticamos 249 personas, 63% mujeres, y la incidencia ajustada para edad y sexo fue de 17.4 por 100,000 personas año, que es la incidencia más alta reportada en la literatura. La incidencia va en aumento, era de 11.1 en el 2000 a 2001 y ahora es 17.3 en el 2008 al 2010. Y esta simplemente es una gráfica con una tabla gráfica de incidencia. En el eje de las Y ven la incidencia y en el eje de las X ven los años, desde el año 2000 hasta el 2010. Y lo que muestra es un incremento de la incidencia, especialmente entre el año 2000 y el 2004. Después la incidencia se estabiliza y vuelve a subir aproximadamente en el año 2009 a 2010. La incidencia de enfermedad celíaca es mucho más alta en mujeres que en hombres. Esta creo que es una diapositiva muy importante porque lo que les demuestro aquí es en el eje de las Y, los síntomas, la proporción de síntomas, y en el eje de las X, los años del 2000 al 2010. Y lo que ven en la línea continua es aquellos pacientes con diarrea que tienen pérdida de peso. Y como pueden ver, hay significativo un decremento en pacientes con diarrea y con pérdida de peso a lo largo de la última década.
En la línea que es discontinua, ustedes pueden ver aquellos que solo tienen diarrea sin pérdida de peso y se mantiene estable. Pero lo que es más llamativo, y ya se los había mencionado, es que la presencia de diarrea se observa solo en aproximadamente el 25% de todos los pacientes que diagnosticamos. Y esto había sido reportado también en centros de referencia, como pueden ver aquí. En el eje de las Y ven diarrea, el porcentaje, en el eje de las X años. Y pueden ver que diarrea en el año antes del 1981, el 91% de los diagnosticados tenían diarrea. Más o menos alrededor de 1991, el 95, el número es mucho menor, 58%. Y en 1996 y en el 2000 es de 42%. Después del 2000, solo 37% tienen diarrea. Pero la pregunta ¿es este solo un evento que se observa en el condado de Olmsted o es algo que sucede a nivel nacional? Entonces decidimos hacer un estudio poblacional en Estados Unidos utilizando la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es representativa de los 320 millones de habitantes de Estados Unidos. Y aplicamos el protocolo serológico que les mencioné a casi 8,000 personas. Y además de eso, les aplicamos una encuesta para saber si tenían o no la enfermedad celíaca. Y lo que encontramos fue 30 casos positivos para anticuerpos contra endomicio y transglutaminasa. Y además encontramos que solo uno de todos los casos diagnosticados padecía la enfermedad, para un total de 35 enfermos con enfermedad celíaca. De manera tal que la prevalencia de la enfermedad a nivel nacional es de 0.71% en los Estados Unidos, es decir, 1.8 millones de residentes la padecen. Desafortunadamente, el 83% no lo conocen. ¿Cuál es la epidemiología en México? Tenemos un iceberg incompleto, pero tenemos buena información también. Podemos ver que en muestras seleccionadas de población general, como pueden ser donadores de sangre, universitarios y aquellos que acuden a un chequeo ejecutivo, la prevalencia de la enfermedad osciló entre 1 en 166 y 1 en 400. Y en poblaciones de alto riesgo, como es diabetes tipo 1, encontramos una prevalencia de 5.9%, que es muy similar a la reportada en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? ¿Dónde están los enfermos con celíaca? ¿Por qué no los encontramos? Y creo que la clave es que tenemos que buscar más allá del enfermo con diarrea y esteatorrea. La búsqueda activa de casos ha demostrado ser una estrategia eficaz. Como ya les mostré en nuestros hallazgos, es insuficiente, pero es lo mejor que se tiene en la actualidad. Y se debe de buscar en aquellos con historia familiar de enfermedad celíaca, especialmente familiares de primer grado, aquellos con anemia no explicada, deficiencia de hierro y otras, dolor abdominal recurrente con diarrea crónica y constipación, en el síndrome de intestino irritable con diarrea, aquellos con enfermedad autoinmune, especialmente tiroidea y diabetes tipo 1, aquellos con enfermedades, alteraciones de las enzimas hepáticas que no se explican por problemas del hígado, también deben de buscarse, enfermos con síndrome de Down, infertilidad, ataxia y neuropatía no explicada. La anemia por deficiencia de hierro es la presentación extraintestinal más frecuente, explica hasta el 5 y 8% de los casos. Sin embargo, como pueden ver, el 30-50% de los enfermos investigados con endoscopía en Estados Unidos por anemia por deficiencia de hierro no se realiza una biopsia intestinal, de manera tal que perdemos la oportunidad de detectar la enfermedad celíaca en esos casos. El abdomen agudo es una forma de presentación infrecuente, pero puede encontrársela en su práctica clínica como perforación, estenosis, linfoma y muy frecuentemente intususcepción. La dermatitis herpetiformis es la forma dermatológica de la enfermedad y se caracteriza, como pueden ver aquí, por unas máculas eritematosas, pruriginosas, con vesículas, un prurito severo con distribución simétrica. El 75% de los enfermos tendrán atrofia de vellosidades y mejora con la dieta sin gluten. Los defectos en el esmalte dental pueden ser la única manifestación de la enfermedad
y no es infrecuente que a la clínica de enfermedad celíaca nos envíen los enfermos los dentistas. La osteoporosis y osteomalacia es una indicación para buscar enfermedad celíaca como causa secundaria. La estomatitis recurrente puede explicar hasta el 9% de los enfermos, al menos en esta serie, en un centro de referencia. Las alteraciones de las enzimas hepáticas generalmente se caracteriza por transaminasas elevadas. 9% de estos enfermos que tienen hipertransaminasemia no explicadas padecen enfermedad celíaca. La biopsia no es necesaria ya que los hallazgos son inespecíficos y en la mayoría de los casos, 95%, las alteraciones resuelven después de una adherencia completa a la dieta sin gluten. La enfermedad hepática severa se ha descrito, es rara y responde a la dieta sin gluten. Incluso pacientes enlistados para trasplante hepático han salido de la lista de trasplante después de seguir una dieta sin gluten. La enfermedad celíaca también puede ser un hallazgo incidental durante la endoscopía y es nuestro papel como gastroenterólogos reconocer los signos de esta enfermedad, como son la ausencia de pliegues circulares, la presencia de fisuras y surcos o el patrón en empedrado. La sensibilidad de estos hallazgos endoscópicos es muy baja, 6 a 47%, pero la especificidad es alta, mayor al 92%. Entonces, si ustedes encuentran alguno de estos signos endoscópicos, la recomendación es tomar una biopsia, porque puede ser el modo de presentación de la enfermedad hasta en el 10% de los casos. Finalmente, ¿cuáles son los mensajes para llevarse a casa? Los ingredientes básicos para la enfermedad celíaca están presentes en la población mexicana. Creo que la enfermedad celíaca en México está no diagnosticada, pero simplemente hay que buscarla. La mayoría de las personas con enfermedad celíaca a nivel mundial no están diagnosticados y es nuestro papel tratar de influir en facilitar un diagnóstico temprano de la enfermedad. Finalmente, y de esto estoy totalmente convencido, si buscamos la enfermedad, especialmente si buscamos bien la enfermedad en los grupos de alto riesgo, la vamos a encontrar. Muchas gracias por su atención.